Amigo, buenas noches. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 6, Éxodo capítulo 6, versículo 9, creo que allí nos quedamos anoche. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Anoche estudiamos cómo Moisés se queja delante de Dios en el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Y entonces Dios le dice a Moisés en el versículo 1 del capítulo 6, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. En el versículo 2 en adelante, Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová, y mira, a Abraham, Isaac y a Jacob me le presenté como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y luego de Dios hablar con Moisés y de hacer una promesa y de anunciar 7 cosas, yo os sacaré, os libraré, etc. Entonces, cuando Moisés le da el mensaje al pueblo, la gente está tan desanimada, está tan apenada, tan triste, tan confundida, que no creyeron, no aceptaron el mensaje. Dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, ¿qué cosa? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Podemos estar en pie para orar? Esta noche tenemos mucho que decir y a ver si el tiempo nos ayuda para decirlo. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para aprender más de su palabra. Señor, para conocerle más a usted. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu Santo que se mueve en cada corazón. Y gracias por los amigos y amigas que han venido para escuchar su verdad. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy comparten la alabanza y la adoración a su nombre. Dios querido, háblenos, que su Santo Espíritu nos hable a través de su palabra y que todo lo que ocurra esta noche sea para la gloria de su nombre. En su mano santa nos entregamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hablando con relación al versículo 9, decíamos anoche que hacía varias generaciones que los israelitas estaban esclavos en Egipto. Generación 1, generación 2, generación 3, generación 4, 5, etc. 40 años compone una generación y habían pasado muchos 40 años. De modo que los hijos habían sido esclavos y también los nietos habían sido esclavos y también los bisnietos habían sido esclavos y también los tataranietos habían sido esclavos. Generaciones de esclavos, tenían una mente de esclavos, tenían costumbres de esclavos, tenían una filosofía de esclavos, tenían una idiosincrasia de esclavos, tenían una cultura de pensamiento de esclavos, tenían un estilo de vida de esclavos y tenían una forma de ser de esclavos. Y la manera como estaban tratando a esos esclavos no era de una mejor manera, no era de una buena forma. Ya les hablé ayer de la estructura política, la estructura de trabajo de la esclavitud. Si miran el capítulo número 5, versículo 13 en adelante, mire usted cómo se movió la cosa cuando Moisés se presentó delante de Faraón para decirle que dejara salir al pueblo de Israel. Versículo 13, y los cuadrilleros los apremiaban, los cuadrilleros eran egipcios, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Los estaban golpeando. Los cuadrilleros eran egipcios, pero los capataces eran israelitas. Así que los capataces israelitas estaban haciendo trabajar a los israelitas. Y cuando los israelitas no cumplían su trabajo, los cuadrilleros egipcios golpeaban a los capataces israelitas. Y esa situación estaba en el ambiente, capítulo número 6. Entonces, ahora dice Jehová, vamos a trabajar.
versículo 10 en adelante. Aquí comienza la acción de Dios. Ya el problema está montado, ya hay un enfrentamiento. Jehová mandó a Moisés que hablara con Aarón, habló con Aarón. Mandó a Moisés y a Aarón que hablaran con los ancianos, hablaron con los ancianos. Mandaron a Moisés y a Aarón que hablaran con el pueblo, hablaron con el pueblo. El pueblo aceptó y adoró a Dios. Pero cuando Moisés y Aarón se presentaron con Faraón, entonces Faraón dijo, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni sé quién es Jehová. Entonces Faraón agrava la esclavitud sobre los israelitas. La situación se pone sombría, se pone oscura. La situación se pone tan difícil que entonces los israelitas le protestan a Moisés y a Aarón y le dicen, ustedes le están poniendo la espada en la mano al faraón para que nos mate. Nosotros preferimos seguir vivos y esclavos que muertos esclavos. Mejor váyanse y déjennos tranquilos. ¿Sí o no? ¿Recuerdan que le leí un parrafito de la versión aramea? Donde dice una añadidura en la versión aramea que no está en la versión que nosotros tenemos, dice, y le dijeron, déjanos solos y sirvamos a los egipcios, pues es mejor para nosotros que sirvamos a los egipcios antes que morir en un desierto. Ustedes lo que nos están ofreciendo es salir para un desierto, déjenos tranquilo aquí. Todo el cuadro sombrío, todo el cuadro difícil. Pero antes de Dios dar el primer golpe, tiene que hacer algunos ajustes y algunos arreglos y tenemos que estudiarlo esta noche. Uno de los más grandes males de la sociedad moderna es perder el concepto de quién es Dios. Lo peor que le ha pasado a la posmodernidad es tener un concepto errado de quién es Dios. La peor tragedia de la iglesia cristiana actual es no tener un concepto claro y definido de quién es Dios. La más grande desgracia del cristiano moderno es que no tiene un concepto personal profundo y acabado de la majestad, de la grandeza y de la omnipotencia de Dios. El cristiano actual ha reducido a Dios a un concepto, ha reducido a Dios a una circunstancia, ha reducido a Dios a un trato tan vil, tan bajo, tan común, que lo trata como si fuera un cualquiera, un amigo, un vecino, qué sé yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando usted menciona el nombre de Dios, lo hace hasta sin respeto. Seamos sinceros. En cambio, los ángeles, los querubines, los serafines, seres magníficos en poder y en potencia, no se atreven a pronunciar el nombre de Dios sin inclinar la cabeza y con sus alas taparse el rostro para ni siquiera levantarlo al mencionar el nombre de Dios. Solo el nombre. Los judíos, cuando iban a mencionar el tetragramatón, no decían nada, solo decían Señor y abajaban la cabeza. Y nosotros hoy día usamos el nombre de Dios de cualquier manera. ¿Es así o no es así? Un irrespeto increíble. Necesitamos recuperar el concepto, la idea, la realidad de la majestad del nombre de Dios. De allí tan importante el tema de esta noche. ¿Por qué? Dios tiene la forma de hacer sus cosas. Escuchen, Dios es un Dios de orden, Dios se organiza, Dios prepara. Y esta noche se nos va a ir toda la noche nada más en esta parte. Porque si entendemos esta parte, entenderemos entonces los temas que vienen más adelante. ¿Por qué? Si no entendemos esta parte, en nuestra vida no van a ocurrir cosas poderosas y maravillosas. Porque Dios no hace cosas poderosas y maravillosas con los irreverentes. Todo hombre o mujer que conoce a Dios tiene cuidado y respeto hasta de su nombre. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y entonces Dios hace maravillas en la vida de ese hombre o de esa mujer. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés se acercó a la zarza? Lo que le dijo Dios, quítate los zapatos, que el lugar donde estás es cosa, tierra santa. Y Moisés dice, se tiró al suelo y se tapó el rostro con la cara por temor de ver a Dios. Pero qué cosa linda, la amistad entre Dios y Moisés se hizo tan estrecha que llegó un momento donde de tanto relacionarse, Moisés se atrevió a decirle a Dios, yo te quiero ver. Qué cosa rica. ¿Lo dijo o no lo dijo? Capítulo 33 de Éxodo.
yo te quiero ver. Y entonces le dice papá Dios, ya eran en llave, ya eran amiguitos, ya eran, ¿me entiendes? Entonces le dice Dios, mira Moisés, eso que tú estás pidiendo, vamos a hacer una cosa rica. A mí me gusta Dios. La gente tiene un concepto de Dios tan raro, porque la gente usa lo que se llama el antropomorfismo, es decir, le da figura humana a Dios, y eso hacían los griegos. Dios no tiene nada que ver con las figuras y las imágenes raras que los hombres inventan. Dios es más que eso. Lo que sabemos de Dios es lo que Él ha revelado. Pero el hombre se inventa formas y maneras para interpretar a Dios y decir que Dios es así. No, Señor, Él es más que eso. Pastor, ¿qué es Dios? Más que eso. ¿Y qué es más que eso? Eso, más que eso. Eso mismo, más que eso. Yo te quiero ver, fue lo que le dijo Moisés a Dios. Mira, está bien, mira. Tú te vas a poner detrás de esa roca. Yo voy a tapar este hueco con mi mano. Y después que yo cruce, dijo Dios, yo voy a proclamar el nombre de Jehová. No tú, yo lo voy a proclamar. Y entonces voy a retirar mi mano para que tú veas mis espaldas. Porque un ser humano no me puede ver y seguir viviendo. Si me ve, se muere. Qué cosa rica. ¿Quieren leer lo que dijo Dios cuando Moisés lo vio y le vio la espalda? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? ¿Sí o no? Capítulo 34, Éxodo. Éxodo capítulo 34. Hoy traje mi reloj. Hoy sí no me voy a quedar atrapado. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Mire lo que dijo Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué cosa? Jehová, Jehová. ¿Qué dice ahora? Número 1, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué más? Que guarda misericordia a millares. ¿Qué más? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí me detengo. En la proclamación de Dios está diciendo, Moisés, te voy a decir cuáles son los dos perfiles básicos de mi carácter. Todo el que se relaciona conmigo tiene que saber que yo me proyecto en dos direcciones. Número 1, en la dirección de la gracia, en la dirección del perdón, en la dirección, la dimensión de la salvación, de la redención, del rescate, en la dimensión del sacrificio, en la dimensión de darlo todo por ustedes. Esa es la primera parte. Sin embargo, si ustedes no aceptan esa parte de mi vida, esa parte de mi ser, esa dimensión de mi existir, esa manera como los quiero tratar y se mantienen del otro lado, entonces tengo que dar la vuelta y tratarle con la otra parte de mi carácter. ¿Cómo la quiere? ¿Con gracia o con justicia? ¿Entendieron, por favor? Hasta aquí gracia. Mire qué cosa lindo. ¿Cómo es Jehová? Dice el versículo 6. Es fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira, es grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares. Dice que perdona la iniquidad. En hebreo dice nasa avon, es decir, que toma el pecado y la iniquidad tuya y lo toma para él, que se hace dueño de tu maldad y de tu pecado y lo paga él. ¿Es lindo eso? ¿Sí o no? Que no está afanado en cuánto malo has hecho, qué mal has hecho, qué maldad tienes. No, sino en venir a preguntarte, ¿qué es lo que está malo, mi negro? Ven, pásame lo que yo me lo voy a cargar. Yo voy a pagar por ti y te voy a dar mi justicia y tú me das tu pecado. ¿Eso es lindo o no es lindo? ¿Qué es lo que dice la cruz? ¿No es así nuestro Dios? ¿No se manifestó así? Mire qué rico lo dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 18. Queridos, necesitamos conocer a Dios. Por eso Él se manifestó en el libro de Éxodo. Isaías 1:18. Dice el verso 18, venid luego. Vamos a estudiar en otro momento la frase, venid luego. Dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué dice ahora? Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, ¿de qué manera? Como blanca lana. Pecaste, ven, yo te perdono. Caíste, yo te levanto. Te fuiste, yo te busco. No importa tu situación, yo te la voy a resolver. Esa es la parte de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Oh, mi negro, insiste en quedarte donde estás. Insiste en alejarte,
Pues perdóname, ahora viene la otra parte. Éxodo 34, versículo número 7. Éxodo 34, 7. Dios anda buscándote y te extiende su gracia y su misericordia. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ojalá un día podamos hablar de las maldiciones y entender cómo nuestro pecado afecta a nuestros descendientes y entender cómo el pecado de nuestros antepasados nos afecta a nosotros. Pero ya eso es comida para otro momento. Éxodo capítulo 6, vamos al tema de esta noche porque el tiempo aquí corre muy aprisa y tenemos que trabajar con el tema de esta noche. Éxodo capítulo 6, versículo 10 al 14. Estos 4 versículos, si usted quiere llamarlo, llámele así. Llámele así. Aspecto legal de la participación de Jehová. ¿Aspecto cómo? Legal. Escuche bien. Dios es un Dios de orden. Dios es una persona tan arreglada que no mueve ni una pulgada, nada, hasta que las cosas no se arreglan como tienen que ser. Eso de que de ser un chanchullo. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende chanchullo? Ok. ¿Ven que hay gente que hace la cosa de cualquier manera? No, no importa, déjalo así. No. A Dios le gusta todo, mira, como tiene que ser. Hacerlo todo decentemente, ¿cómo? Dios sabe que existe el aspecto legal en su trabajo y su participación. Ay, hombre, eso es tan lindo. Esta partecita que le voy a contar es tan hermosa. Ustedes recuerdan que Adán y Eva pecaron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Él dijo que la simiente de la mujer pelearía con la simiente de la serpiente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La simiente de la serpiente es el pecado, por tanto es Satanás. La simiente de la mujer es Jesucristo, que nacería de una mujer. ¿Qué dice Isaías 7:14? Que la virgen concebiría a Luis y daría a luz un hijo. Una virgen iba a concebir. Es decir, iba a quedar embarazada una virgen sin conocer hombre. Y en el libro de Mateo capítulo 1 dice, versículo 18, que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Isaías dijo que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que María quedó embarazada y entonces Cristo nacería de María, pero Cristo es Dios con nosotros, Emanuel. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una mujer? Porque precisamente un hombre y una mujer fueron los que pecaron. Tenía que ser la simiente de la mujer que se enfrentara con Satanás. Así que Cristo nació como la simiente de la mujer. Y esos son principios legales. Si Dios va a hacer algo con los hombres, tiene que seguir los principios legales. ¿Se entiende? Dios no puede poner la regla del juego y salirse con la suya por otro lado. Dios se respeta mucho. ¿Se hizo Dios hombre? Sí. ¿Participó de carne y sangre? Sí. ¿Vivió entre los seres humanos? Sí. ¿Lo tomaron y lo clavaron en una cruz? Sí. ¿Murió en esa cruz? Sí. Pues pagó el pecado tuyo y el pecado mío. Por tanto, tú puedes ser perdonado. ¿Se entiende eso? Eso se llama derecho legal. ¿Por qué? Porque los seres humanos no vivimos como chivos sin ley. Todo el vasto universo está contemplando todo lo que pasa en esta tierra. El conflicto entre el bien y el mal es cósmico. ¿Qué significa eso? La palabra cosmos es donde se usa la palabra mundo o la palabra universo. Si es un conflicto cósmico, significa que todo el universo está envuelto. ¿Sabe todo el universo lo que está pasando en esta tierra? Claro que sí. En la primera plana de todos los periódicos del universo aparecen las noticias de la tierra todos los días. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que a donde vino el Hijo de Dios que se hizo hombre, que a donde Dios se hizo humano, aquí este mundo, este planetita, se convierte en la noticia de primera plana de todo el resto del universo. Y usted es uno de los artistas, de los participantes. Aunque no lo crea. Ahora Dios va a rescatar a su pueblo, pero tiene que seguir el procedimiento legal. De allí la importancia de estos 4 versículos, por favor, que aparentemente no tienen sentido, pero cuando se lo explique le van a ver todo el sentido. Capítulo 6, versículo 10 de Éxodo. Esta es una parte muy profunda y muy hermosa. Éxodo 6, 10. Y habló Jehová
a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio, ¿qué cosa? Mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y usted sigue mirando, y llega al versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Qué tiene que ver una genealogía con lo que estamos tratando? Escuche ahora. Si Moisés y Aarón van a ser los instrumentos de Dios, tienen que ser israelitas legítimos. Si no son israelitas legítimos, no pueden ser las herramientas de Dios. En la Biblia, la genealogía de una persona define de dónde viene. Moisés y Aarón tenían que tener una línea directa de los patriarcas del Antiguo Testamento. Tenían que estar conectados con los patriarcas antiguos que fueron llamados por Dios. Escuche bien. Si estos dos instrumentos de Dios no están conectados con el pasado, no tienen derecho de hacer lo que Dios va a hacer con ellos. Ahora Dios presenta la genealogía de ellos para decirle a todo el mundo, al pueblo, a Moisés, a Aarón y hasta a Faraón, que esos dos cumplen con las condiciones necesarias para ser usados por Dios. ¿Se entiende, por favor? Cuando usted entre al cielo, usted puede estar seguro que a usted lo examinaron antes de llegar. Lo que muchos cristianos no saben es que en este momento se está haciendo un juicio en el cielo. Y nadie va a entrar porque se la sacó. El cielo nadie se lo saca. Ah, me la saqué la lotería y entré al cielo. No, déjese de eso. Que me agarró de la sotana de... No, de la sotana de nadie. ¿Entra usted o no entra? ¿Sí o no? Es muy importante esto que vamos a hacer ahora. Pastor, pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos nosotros entrar en más detalles? ¿Cómo nos puede usted explicar más claramente esto que nos está diciendo? Vamos a ver un hecho práctico y real que ya conocemos de asuntos de genealogía para entender todo aquello. Mateo 1:21. Aquí comenzamos. Esta parte me apasiona. Si me emociono mucho, no se preocupen. Mateo 1:21. Miren lo trascendente de lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 1, versículo número 21. ¿Cómo dice el verso 21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Jesús es una forma griega del nombre hebreo Josué. Josué significa Jehová salva o Dios salva. Jesús es Jehová que se hace hombre, ¿sí o no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? ¿Vino a salvar a los pecadores? Sí. Así que ahora dice que este muchacho llamado Jesús es Jehová salva, es Dios que salva. Es Dios que ahora nace como hombre para tener el derecho de salvar a los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora tiene el derecho legal de salvar a su propia gente, a su propia raza. No solo es Dios, ahora también es hombre. ¿Se entiende, por favor? Él descendió al nivel de los hombres, participó de carne y sangre, como dice Pablo en el libro de Hebreos. Ahora él sí tiene derecho de ser tu hermano mayor. Él sí tiene derecho de perdonar tus pecados, ¿sí o no? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Es muy importante esto que estamos estudiando, queridos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Qué es lo que te está acabando la vida? Hebreos capítulo número 4, versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y escucha, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Nos puede entender Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Despreciaron a Jesús? ¿Rechazaron a Jesús? ¿Criticaron a Jesús? ¿Maltrataron a Jesús? ¿Condenaron a Jesús? ¿Juzgaron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Golpearon a Jesús? ¿Escupieron a Jesús? ¿Lo crucificaron? Así que no hay cosa que a ti te pase que Él no haya pasado. Pero en cambio, ¿quién era ese Jesús? Dios con nosotros. ¿Se entiende, por favor? Él tiene todo el derecho legal de salvarte y perdonarte porque Él pagó el precio de tus pecados. De allí la importancia de lo que estamos viendo. Pero para Él lograr eso, tuvo que hacer todo un trabajo del que vamos a hablar en este momento. San Mateo capítulo número 1. Vamos a Mateo 1. Dice el versículo 21 que se llamaría Jesús, Jehová salva. Dios salva. ¿Y por qué se llamaría Jesús? ¿Qué dice el versículo 1? ¿A quién salvaría Él? Y ahora viene una parte bien dura, bien peligrosa y hasta vergonzosa. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿quiénes son su pueblo? ¿Cuál es ese pueblo que Él salvaría de sus pecados? ¿Quiénes son su familia? Y aquí mi pregunta, si usted tuviera en su familia una persona que era prostituta, ¿la mencionaría usted con orgullo en su genealogía para que todo el mundo la lea? Mire, esta es mi abuela. ¿Sabe que mi abuela era prostituta en la ciudad tal y vivió con tanto? Sobre eso una sinvergüenza, una bandida. ¿Pone usted eso en sus papeles legales? ¿Te lo he... ¿Sí o no? Vamos a leer el nombre de alguna prostituta en la Biblia, en la vida de Jesucristo. Vamos al chisme ahora. San Juan, Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, subraye Tamar, una mujer, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de, subraye este nombre, Rahab, otra mujer. A Boz engendró a Ruth, subraye ese otro nombre, Ruth. A Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró del rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. A esta ni el nombre se lo menciona. Mire si era buena, que ni el nombre lo mencionaron. Así que ahora encontramos en la genealogía de Jesucristo mujeres de la calaña de Tamar. Jamás se menciona en una genealogía judía el nombre de una mujer. Y Mateo se atreve a mencionar 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Perdonen las mujeres, pero tengo que decir esto porque hay que decirlo todo. ¿Me van a perdonar? El concepto de la mujer en ese tiempo era que no valían nada. Era más valiosa una vaca que una mujer. Hasta una oveja que una mujer. Hasta un esclavo que una mujer. Mejor sigamos, dejemos el problema de las mujeres. El asunto es que usa 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Pero Mateo escoge 4 mujeres de mala categoría. Esta Tamar tiene una historia muy rara con Judá. No sé si recuerdan a Judá y Tamar. Judá tuvo 3 hijos. El primer hijo se casó con Tamar y se murió. El segundo se casó con Tamar y se murió. Y el chiquito, el más pequeño, entonces tenía que esperarse Tamar hasta que el chiquito creciera. El chiquito creció y no se lo dieron por esposo a Tamar. Parece que Judá no se lo quería dar. Tamar, al ver que él no le daba al chiquito por esposo, porque era la ley de la nación, un día se cubrió con un manto y se hizo pasar por prostituta. Se puso en el camino y entonces Judá se le acercó y le dijo, oye, vamos a resolver. Y ella le dijo, ¿cómo no? Resolvamos. Fueron y resolvieron. Eso está en la Biblia, ¿eh? Y entonces le dice, ¿y con qué te voy a pagar? Dice, déjame el báculo, déjame el sello, y entonces cuando tú me mandes la paga yo te devuelvo tus asuntos. ¿Cómo no? La tipa se fue, se quitó esa ropa de color y se puso ropa de luto y se quedó callada y escondió todo el asunto. Cuando el amigo, ¿te le gusta el chisme? Mira cómo se quedan como, oye, te le está gustando la historiecita, ¿eh? Nadie dice nada. Un chisme bíblico.
Cuando viene el tipo con la becerra, con la ovejita, para pagarle a la tipa por la poca vergüenza que hicieron, la tipa no está ahí, se había ido. Y entonces se llevó el báculo, el palo, se llevó el sello y se llevó todo. Compadre, a los tantos meses sale la noticia que Tamar está embarazada. ¿Saben lo que hacían con las mujeres que estaban casadas con un heredero o con una familia? Si vivía con otro, la mataban. Judá inmediatamente dijo que la saquen y la apedreen. O sea, mátenla, porque esa era la ley. Y cuando la fueron a matar, dice ella, el papá del muchacho es el dueño de estas cosas que yo tengo en la mano. Cuando fueron a buscar, dice, mire querido, la tipa dice que el papá del muchacho ella tiene el báculo y el sello. Y ¿cómo? Cuando fue a ver, era de él. Una preguntita le voy a hacer, querido. ¿Es una buena noticia que tu familia haya una tipa tan rara como esa? Y un tipo tan raro, es bonito saber eso. Sin embargo, esa mujer es familia de Jesús. Viene de la línea de Jesús. Aunque a usted no le guste. Coja ahora, esa no es tan difícil, la difícil viene ahora. Dice en el versículo 5 que Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién era Rahab? ¿Recuerdan la toma de Jericó? ¿Recuerdan la ramera Rahab? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que escondió los 2 espías? ¿Se acuerdan que hicieron la promesa? Si nos esconde y nos vamos, cuando destruyamos la ciudad, te perdonamos a ti y a tu familia. ¿Recuerdan que lo bajó por un muro y puso un asunto de grana en la pared? Y cuando acabaron con la ciudad, se salvó Rahab y su familia. ¿Qué Rahab ustedes creen que está hablando ahí la Biblia? La ramera de Jericó. ¿Tiene Jesús familia, un ramera en su familia? ¿Tienen una ramera llamada Rahab? Claro que sí. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? ¿A quién vino a salvar Jesús? A su pueblo. ¿Pero quiénes son su pueblo? Tamar, Rahab, Betsabé. Mujeres que no valían la pena, que no servían para nada. En cambio, están en la genealogía de Jesús. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? ¿Y usted, cuánto es que vale? Si salvó a esa bandida, perdón, si salvó a esas mujeres, ¿lo puede salvar a usted sí o no? ¿Sí o no? Pero tiene que ser derecho legal. Para salvar a los pecadores, tenía que nacer de familia pecadora. Vino a salvar a su pueblo. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que están en esa genealogía. ¿Se entiende o no se entiende ahora? ¿Tiene derecho legal Cristo de salvar a Laurencio? Claro que sí. ¿De salvarlo a usted? Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Pero somos del pueblo del Señor Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados. ¿Se entiende, por favor? Un punto central de la obra de Jesús en el Evangelio de Mateo es liberar a su pueblo del imperialismo de sus propios pecados, del control del pecado sobre sus actos cotidianos. Jesús vino a fin de capacitarnos para conquistar el pecado en nuestras vidas. Y esto ocurre por lo menos en 3 niveles. A ver si se entiende lo que hemos querido decir. ¿Por qué Dios menciona a Moisés y a Aarón la genealogía en el capítulo 6 del libro de Éxodo? Porque Dios tiene que hacer claro que Moisés y Aarón son legítimos. Son de ese pueblo de Israel a quien Dios va a usar para sacar y liberar a su pueblo. ¿Por qué la genealogía de Jesús? Porque tenía que estar claro que Jesús tenía en su descendencia personas pecadoras. En Mateo 1, 21 dice, de la que fue mujer de Urías. ¿Se acuerdan la historia de la mamá de Salomón? ¿Era buena o mala esa mujer? Era malísima. Bueno, aquí le va el otro chisme también. En el versículo número 6 de San Mateo capítulo 1 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De qué nación era Urías? De la nación de los hititas, de los eteos. Por ahí dice Urías eteo. Esta mujer, ¿sabe? Estaba casada con su esposo Urías eteo, que era capitán de la guardia de David. Un día David se paseaba por la terraza, la azotea de su palacio, de su casa, y esta mujer se estaba bañando en su casa. Era tan interesante esta señora que se bañaba con las puertas abiertas. David, que era David, se echó el ojo de esta mujer tan linda bañándose allá afuera y preguntó, ¿y esta quién es?
Ah, esta es la esposa de Urías, tráiganmela. Se la llevaron y como era el rey, se acostó con ella. Y se siguió acostando hasta que ella le dijo, oye, estoy embarazada. Al descubrir David, oiga, recuerde que estamos diciendo que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Estamos hablando de pecadores? Al descubrir David que la tipa estaba embarazada, mandó a decirle a Joás que le mandara a Urías Eteo, que era capitán del ejército de David. Urías viene al palacio y David lo saluda y todo lo demás y le dice que se vaya a dormir a su casa con su esposa. Urías dice, yo no voy a dormir con mi mujer, líbreme Jehová. Urías se había convertido a la religión judía. Líbreme Jehová de yo estar durmiendo tranquilo y cómodo en mi casa, y mis soldados y el arca de Jehová está allá afuera en el monte, que están peleando con una nación, con otra nación. Se quedó en la puerta del palacio con los guardias. Oiga, yo le hago una pregunta. Un tipo joven, con una mujer tan linda, y que llegue cerca de su casa, ¿verdad que quiere salir corriendo para la casa de su esposa? Pero este tipo temía a Jehová. Antes de su pasión y su lujuria, antepuso su fidelidad a Dios. ¿Era un hombre digno, sí o no? Al día siguiente le dicen a David que Urías no fue a dormir a la casa de su esposa. David entonces usó otra estrategia. Lo mandó llamar, habló con él y empezaron a beber. Y lo emborrachó. A ver si borracho se iba a la casa de su esposa. Tampoco fue. Se quedó en la puerta del palacio con los soldados. Al tercer día, David dijo, este tipo es demasiado serio, es demasiado fiel, demasiado consagrado. Hay que usar otra estrategia. Escribió una nota. Y le escribió al general Joás y le dijo, ponga a este tipo al frente cuando tomen la ciudad, retírense para que lo maten. Y le puso el papel en la mano. Y entonces Urías, sin saber lo que llevaba en la mano, tomó el papel, la nota que le dio su rey y se la llevó al general. ¿Qué traía en la mano este hombre? La sentencia de su muerte. ¿Ustedes me están siguiendo? Todos estos bandidos sin vergüenza que estoy mencionando están en la lista de los nombres de la genealogía de Jesucristo. Qué barbarazo, qué abusador, qué bandido, qué... ¿Ustedes me están entendiendo? Y el pobre hombre va y entrega la nota que le mandó David. Y así lo hizo Joás, lo puso al frente. Cuando iban a tomar la ciudad, se replegaron para atrás para dejarlo solo a él con un grupo adelante. Y de arriba le tiraron aceite, le tiraron piedra y lo mataron. Le mandó una notita a David diciéndole que habían arreglado a Urías. Y lo único que David dijo fue que muchos mueren en batalla en la guerra. ¿Usted cree que eso es ser serio? ¿Eso es ser serio? Es un bandido. Sin embargo, ese bandido aparece ahí como de la descendencia de Jesús. Ahora déjeme hacerle un par de preguntas a usted esta noche. ¿Usted se considera un bandido? Bienvenido. ¿Usted es un sinvergüenza? Bienvenido. ¿Usted ha sido prostituta? Bienvenida. ¿Usted es lo que es? Bienvenido. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Usted se siente más santo que todo el mundo? No es bienvenido. Vino a salvar a su pueblo y dice que su pueblo son ¿qué cosa? Pecadores. Una preguntita sencilla. Yo quisiera ver en pie a todos los que son pecadores. Si alguien no es pecador, váyase corriendo de aquí, querido, porque si no se le va a pegar algo de lo de nosotros. Mediante su vida sin pecado y su muerte en la cruz, Jesús salva a su pueblo de la penalidad del pecado. Alguien escribió, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin, dice esta cita, de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la que no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué una genealogía? Para presentar claramente, legalmente, legítimamente, que Dios está cumpliendo con las condiciones. ¿Por qué una genealogía? Porque no hay otra manera que Dios tiene de hacer las cosas que no sea en la forma correcta y apropiada. ¿Por qué una genealogía? Porque tenía que quedar bien claro que el Dios que se hizo hombre estaba siguiendo los pasos correctos y legales que Dios establece. Por eso ahora, no importa cuán bajo usted cayó, no importa cuán lejos se fue, no importa cuánto se ensució y no importa cuántos demonios han estado dentro de usted, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Y si el Hijo lo liberta, usted será verdaderamente libre. Y eso hace la diferencia.
El punto está cuánto hemos aceptado esto sinceramente. Dios hizo su parte. ¿Acepta usted la parte que hizo Dios? Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. La gente no quiere creer en lo que Dios ya hizo. ¿Murió Cristo en la cruz? Entonces tú tienes acceso al perdón y a la salvación. Derramó su sangre en la cruz, entonces esa sangre te limpia de todo pecado. Ahora tú eres de la familia de Jesús. ¿Te sientes malo y pecador? Eres de la familia de Jesús. Porque Él vino a salvar a su pueblo, a personas pecadoras. Prostitutas, rameras, bandidos como David, asesinos. Salomón, ¿qué animalito más grande que Salomón? Y está ahí en la genealogía. ¿Fue un bandido Salomón o no? ¿Sí o no? Y Dios lo perdonó. ¿Cómo te puede perdonar a ti? Jesús salva a su pueblo del poder del pecado sobre sus vidas. Y eventualmente Jesús salvará a su pueblo de la presencia del pecado cuando regrese en las nubes del cielo para darles su recompensa. Mi pregunta con lo que quiero terminar esta noche. ¿Vale la pena saber estas cosas, sí o no? ¿Ha estado empeñado Dios en salvar a sus hijos? ¿Deberíamos empeñarnos nosotros un poquito más en aceptar esa salvación? ¿Sí o no? Todo lo que Dios debía hacer ya lo hizo. Ahora falta que usted acepte lo que Él hizo por usted. Esto es un asunto de religión, es asunto de relación. Esto es un asunto de conceptos, es asunto de acciones que Jehová hizo en nuestro favor. Satanás no quiere que sepamos estas cosas. Cuando el pueblo de Israel vio que Jehová cumplió con los aspectos legales, entonces se abocó a ver qué haría Dios. Y Dios entró a Egipto entonces con todos los derechos y comenzó a amarrar uno por uno todos los dioses egipcios. Uno por uno, 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 hasta que los amarró a todos. Y empezó a acabar con todo lo que eran sus creencias falsas y destruyó todas esas creencias. Y al final dijo, ahora me falta Faraón. Y arregló al primogénito de Faraón. Entonces arrancó su pueblo y lo sacó. Y cuando lo sacó, lo atravesó por el Mar Rojo y agarró todo el ejército de Faraón y lo ahogó en el mar. Y dijo, ya están arreglados esta gente. Ahora caminen, vengan, vamos al Sinaí para que hagamos un pacto entre ustedes y yo. Porque Dios es un Dios legal. Mi pregunta con la que termino esta noche. ¿Le gustaría a usted darle ese derecho legal a Dios en su vida para que pueda depositar su espíritu en usted y usted comience a caminar como Dios manda? ¿Le gustaría esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría que Dios tenga derecho legal en su vida y que solo el Espíritu Santo more en su corazón? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar para terminar la reunión esta noche. Querido Dios, gracias. Muchísimas gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias porque su muerte en la cruz ganó el derecho pleno, el derecho legal de llamarnos sus hijos y de traernos salvación y vida eterna. Padre Celestial, gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por la obra de su Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, limpie nuestra mente, cambie nuestra actitud, libérenos y libértenos, Señor, de todos estos falsos conceptos y permítanos contemplarle a usted, aceptar su palabra y su verdad, Señor, y vivir conforme a sus santos principios. Hoy nos entregamos en sus manos, hoy aceptamos su bendición, hoy le damos todo derecho sobre nuestra vida a usted, Señor eterno, para que su Espíritu repose en nuestra vida desde ahora y para siempre. Si hay algún enfermo en nuestro medio, si alguna persona luchando con algún vicio poderoso, Señor, reprenda esos vicios en esta noche. Reprenda esas enfermedades, esas dudas, esas angustias. Si hay alguna persona débil con algún pecado, alguna cosa rara, Señor, ate esa debilidad y échala de su vida. Si hay algún joven que está siendo esclavo del diablo, Señor, visítelo en esta hora. Ate esos malos espíritus, échelo de esa persona y dele libertad en Cristo Jesús. Llévanos en paz de vuelta al hogar, Señor, y cuídanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.